¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis de capítulos, esta sección que tanto les gusta. Recuerden que para que sigamos manteniendo esta sección, lo que les voy a pedir es aumentar las visualizaciones, que compartan este video, que lo vuelvan a ver, que lo analicen de vuelta, porque esto me indica que claramente les gusta. Tampoco está de más dejar un like y suscribirse. Pero bueno, en el día de hoy vamos a estar analizando el capítulo de Arleth. Es uno de los escritores de la comunidad. Recuerden que si quieren participar de estos análisis, van a encontrar toda la información que necesitan en el link que está en la cajita de descripción. Bueno, entonces vayamos ahora al análisis, ¿no?, de este capítulo. El resumen básicamente es que la protagonista, Sara, está en su mansión pintando cuando llega su amigo para contarle algo que lo dejó inquieto, que es que la santa deidad desapareció. Sin embargo, Sara no cree que alguien la haya secuestrado, sino más bien que ella misma se escapó. Bueno, ¿cuáles fueron las cosas que yo noté en este primer capítulo? Primero, el tema de la justificación del documento. Esto yo ya lo dije varias veces, y es que todas las personas, no sé si todas las personas, por lo menos todos los capítulos que llegué a leer hasta ahora, porque digamos, esta tanda de capítulos son aquellos que participaron creo que fue en septiembre, me parece que hice como el gran sorteo, y ahí salieron muchos ganadores, entonces todavía tengo esos capítulos. El tema acá es que, cómo están rompiendo las bolas al lado. La puta. La cuestión es que no me justifican el documento. Un documento justificado muestra mucho más pulido, demuestra que el escritor como que volvió sobre lo que hizo, como que lo presenta de una manera mucho más pulida, valga la redundancia. Bueno, este capítulo no tuvo eso. También tiene una especie de resumen que ahora se los voy a leer, que obviamente tiene mucha exposición y que obviamente sin contexto esto puede provocar que el lector no se sienta atraído y hasta le resulte aburrido. Los puntos positivos es que el problema de la historia o del capítulo se presenta, es decir, que la deidad efectivamente desaparece, y también hay un comienzo del conflicto interno de la protagonista, que es poder tener la valentía para ser libre. Bueno, entonces volvamos a este capítulo, ¿no? Bueno, a mí me pareció, ¿cuál fue la sensación? Me pareció bien que el capítulo sea corto y que pudiera presentar a dos personajes con un problema en concreto, que es la desaparición de la deidad. Además, este mismo problema se conecta con el conflicto interno de la protagonista, lo que hace la historia mucho más interesante. ¿Qué es lo que yo le decía con esta especie de resumen que les decía al principio, no? Es esto: en un mundo dividido en dos reinos, uno que era el reflejo de la luz, el otro el reflejo de la oscuridad. ¿Qué? La estructura de la oración da pie a una continuación que no está. Digamos, en un mundo, ¿qué? En un mundo dividido en dos reinos. Uno que era el reflejo de la luz, el otro el reflejo de la oscuridad. ¿Qué? ¿Qué pasa en este mundo que está dividido en estos dos reinos? ¿Sí? El equilibrio y la aparente paz se debía a la existencia de dos existencias. ¿Sí? Acá hay eco, no sé cómo se llama, palabras repetidas, cuyo poder y sabiduría era transmitido de generación en generación. La hostilidad se redujo considerablemente por partes de ambos lados gracias a la intervención de las apreciadas deidades, cuando estos formaron un lazo de compañerismo al ver que no había nadie en el mundo que los entendiera más que ellos mismos. Ni el pueblo ni los nobles estaban especialmente contentos, pero nadie quería vivir con el continuo temor de que una guerra se desatara en cualquier momento. Si las deidades tenían un contacto cercano, muy probablemente los potenciales peligros no serían tan osados para atacar, no a menos que quisieran ser tomados como rebeldes que se atrevieron a desafiar a la figura más poderosa y venerada de su respectivo reino. Fueron 4 décadas en las que se respiró tranquilidad. Y, al igual que todo, no duró por siempre. El ruido exterior anunció la inesperada llegada. ¿Sí? Entonces, este resumen, ¿cuál es el sentido que pongamos? Es una especie de prólogo metido en un capítulo y que no tiene ningún tipo de contexto. El problema con esto, ¿qué le importa al lector todo esto que está pasando? ¿Se entiende? O sea, yo estoy leyendo todo esto, que las deidades, que hubo un momento, que no sé qué. ¿Por qué me importa? ¿Por qué quiero saber esto en este momento? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse cada vez que van a escribir algo, ¿sí? Sobre todo cuando van a escribir exposición. Obviamente que la idea es que todos los capítulos tengan un sentido, ¿sí? Que tengan como un porqué están escribiendo el capítulo, ¿no? Pero en este caso, si encima van a estar dando información sobre el mundo en el que se desarrolla esta historia, tienen que preguntarse por qué es relevante en este momento. ¿Por qué el lector necesita saber en este momento todas estas cosas que hablaba de las deidades, las hostilidades? ¿Lo necesita realmente saber? Porque lo que sucede a continuación en la historia, en este primer capítulo, ¿no? Donde está esta conversación entre estos dos personajes y donde un personaje le dice al otro: che, mirá lo que escuché, que la santa deidad se escapó. Digamos,
no necesito conocer toda esa parte al principio para entender la situación. Ya cuando me estás hablando de una deidad, ok, es una persona que tiene mucho poder, más poder que la persona que está hablando probablemente. Esta cosa de que haya desaparecido significa que es un problema, porque yo ya lo veo en el protagonista, que está preocupado. Lo veo en la protagonista, no, en el otro personaje. En la protagonista veo que de alguna manera como que le entiende. O sea, que hay situaciones que me empiezan a generar curiosidad. Yo no necesito saber toda esa primera parte, no es relevante. Bueno, acá dice esta observación de qué es esto, no sé si yo no entendí bien, porque dice, si me dices que lo escuchaste en una de las tantas casas del enocinio que visitas, entonces debe ser falso, declaró ella sin perder la concentración en los trazos que hacía con el pincel. Un error y el sello de tierra sería inservible. No sé a qué se refiere, no sé si es algo que tiene que ver con la pintura y que yo desconozco, pero bueno, esa parte no la entendí. Esto yo lo marqué como algo positivo, buen uso de la curiosidad, ¿no? Donde tenemos a este personaje que al principio como que le va a contar algo y todavía no sabe bien cómo manejarlo, y ella dice verlo perdido era una novedad, un tipo de novedad que resultaba desagradable. Es decir que ya si nosotros nos está diciendo el otro protagonista que este otro personaje no suele ser así, claramente esto que le va a contar es algo importante. Bueno, acá efectivamente tenemos la presentación del problema. No sé si es un problema particular específico o es el gran problema que va a ser toda la historia, pero tiene que ver con prepararse para lo peor ahora que la santa deidad había desaparecido. También me gustó este pequeño párrafo que introduce porque nos da un poquito de información, pero no es tanta como para que resulte pesada, ¿no? Y dice, la santa deidad había estado día a día dentro del santuario de Sanan, no tenía motivos para salir además de reunirse con la deidad demoníaca del reino Ayara, y justo su último encuentro había sido menos de 6 lunas atrás. En el remoto caso que decidiera dar un paseo por el lugar, seguía siendo raro que no estuviera dentro de los terrenos del valle. Ahí mencioné un poquito de la deidad desconocida, este santuario, ¿no? Pero es como que no me llenó tanto de información como para que yo me sienta abrumada, sino lo suficiente para que entienda que en la circunstancia en la que se están planteando los hechos, es raro que la deidad no esté. Bueno, acá hay otra pedazo de información sobre el mundo. Durante 13 años su vida se vio reducida a los muros de la mansión, está hablando de la protagonista. Tras quedarse huérfana cuando apenas tenía 4, limitaron su vida en un mísero terreno, con un contacto humano casi reducido a nada. Lo di todo vuelta, pero no importa. Y bueno, acá en realidad es un comentario que hace la protagonista y dice: es obvio que ha de ser infeliz, solo dicen amarla por conveniencia. Y acá yo me pregunto por qué resulta tan obvio para la protagonista, por qué está tan segura que la deidad abandonaría el reino. Porque lo que ella dice es que claramente no es que desapareció, que alguien se la llevó, sino que fue la misma deidad la que decidió irse. Y es obvio que ha de ser infeliz. ¿Por qué está tan segura que otra persona puede estar infeliz? Por más que conozca muchas circunstancias, algo que la otra persona efectivamente se lo haya dicho, el otro personaje, vamos a decir, se lo haya dicho, si no es medio raro que diga, es obvio que era infeliz. Y bueno, y acá lo que había comentado al principio de esta introducción del conflicto interno, ¿no? Porque ella dice, si tan solo ella pudiera tener ese poder, si tan solo fuera más fuerte, hablando de esta deidad que pudo tomar la decisión de irse y ella quiere hacer lo mismo. Si solo pudiera ser así, entonces ella sería capaz de romper los grilletes que la ataban al Valle de Rose, o Rosé, no sé, y a la mansión de los 3 cantos que hacía de prisión. Y solo con eso podría buscar su felicidad. Y también me gustó este uso de comparación o de relación que hay entre la desaparición de la deidad y el conflicto interno de la protagonista, ¿no? Porque de alguna manera es como que ella se ve reflejada en esa decisión externa de esa otra persona, ¿no? Como decir, ¿hay algo que las conecta? Probablemente, no lo sé. Esto es un primer capítulo que es de una historia que no conozco. Lo importante acá es entender eso, es entender que todo nuestro capítulo tiene que tener un porqué, una razón de ser. Tenemos que tratar de introducir el personaje a los protagonistas, presentar algún tipo de problema que nos ayude a conectar rápidamente con nuestros personajes. Y ahora los invito a ustedes en la parte de los comentarios a que me digan qué les pareció este capítulo por cómo les fui diciendo y que me cuenten también ustedes cómo hacen para presentar a sus personajes en sus primeros capítulos. Será, lectores, hasta una próxima vez. Hasta entonces, feliz escritura. Wow.